Las mujeres y los hombres somos distintos. Distintos atributos físicos, a distintas funciones reproductivas. Y son distintas también la manera de resolver los problemas. ¿Y cuáles son las bases sociales, neuronales, hormonales, cerebrales, de la identidad de género y de la orientación sexual y de los homosexuales? Este programa lo hemos grabado aquí, en Londres, y en Ámsterdam, en Holanda, con los mejores y poquísimos especialistas de la cuestión. La evolución va conformando, milenio tras milenio, la vida de los homínidos. La biología, la genética, la religión, la sexualidad, entre otros, conforman este apasionante mosaico que es la vida humana. Conocemos la historia del sexo básicamente ligada a la reproducción. Redes aborda esta semana la sexualidad desde el punto de vista de la biología, con testimonios de los distintos colectivos. La heterosexualidad como sistema hegemónico nace en Europa a mediados del siglo XIX para controlar las políticas de natalidad. Hasta entonces, cada individuo tenía un sexo y a partir de esta época se les adjudica también una identidad sexual. De la atracción hombre-mujer nace una realidad que excluye a gays, lesbianas, bisexuales y transexuales. Mientras algunos se empeñan en ir ganando batallas por la igualdad, la historia de los sentimientos y de las emociones de las personas ligadas al sexo está aún por escribir. La lógica heterosexual empapa nuestra educación y estigmatiza las conductas atribuidas a cada género, y ahí se generan muchas contradicciones con las opciones sexuales individuales. El acto sexual estimula el cerebro, el córtex y hasta los dedos de los pies. En opinión de muchos científicos, no se pueden establecer diferencias radicales entre varones y mujeres desde el punto de vista sexual. La clave es una nueva educación para que tanto la homofobia como la misoginia desaparezcan poco a poco. La psicóloga Melissa Hines es directora del Centro de Neuroendocrinología Conductual y profesora de la City University de Londres. Experta en la psicobiología del desarrollo de rasgos de género, Hines muestra su amplio conocimiento del tema en su libro Brain Gender. Siempre me habían dicho que la competición sexual es importantísima. Y para Darwin, la competición sexual era la fuerza conductora, la fuerza motriz de la selección natural. ¿Y cómo es posible que, siendo tan importante esto de la identidad sexual y de la orientación sexual, cómo es posible que sepamos tan poco? Es interesante el hecho de que reciba menos atención de lo que se merece. La mayoría de hombres se ven a sí mismos como hombres y muchas mujeres se ven a sí mismas como mujeres. Aunque esto parezca obvio, lo interesante es que algunos no se sienten así. Y son los que denominaríamos transexuales, que se sienten psicológicamente diferentes al sexo de su cuerpo. Y lo mismo pasa con respecto a la orientación sexual. Los homosexuales. A la mayoría de los hombres les atraen las mujeres y viceversa. Pero en cada uno de estos grupos hay de un 3 a un 5% que se sienten atraídos por personas del mismo sexo. Y son los que denominamos homosexuales. Lo que los científicos intentan investigar es cómo sucede esto. Que algunos seamos heterosexuales y que otros sean bisexuales u homosexuales. Y pensamos que esto ya comienza antes del nacimiento. Y el motivo por que lo creemos es porque los hombres tienen un gran nivel de testosterona antes del nacimiento. Y en otros animales con quienes hemos realizado muchos experimentos, estos altos niveles de testosterona producidos por los testículos, las gónadas, influyen en el desarrollo del cerebro prenatalmente
Y ello influye en el comportamiento. Para siempre, ¿no? Incluso si más tarde se cambian los niveles de, por ejemplo, testosterona. Y ya es demasiado tarde, ¿no? Así es. No se puede invertir por reemplazamiento hormonal. Una pregunta. Si la responsabilidad o la base de esto es el nivel de hormonas administradas, ¿cómo es? ¿Cómo es que nunca ocurre, que yo sepa, en otros animales que no sean los humanos? ¿Diferencias en la orientación sexual? Sí, sí que hay. En ciertos grupos de animales hay individuos que prefieren copular con el mismo sexo que con el contrario. Y esto se ha estudiado bastante en ovejas y en carneros en Estados Unidos. Hay carneros gay, si quieres llamarlos así, que prefieren copular con otros animales del mismo sexo. Es decir, que si se les ofrece la posibilidad de copular con un animal hembra o uno macho, preferirán el macho. O sea que no es algo excepcional de los humanos. No es algo único en los humanos. Bueno, oye, es importante saber esto. También has estado trabajando en una investigación con un grupo particular de monos, el mono cercopiteco verde. Sí, el mono cercopiteco verde, o también llamado simplemente mono verde. ¿Y qué les habéis hecho a los pobres monos? No les hicimos daño, solo les dimos unos juguetes para que jugaran. En nuestros estudios con niños en el laboratorio nos dimos cuenta de que si los llevábamos al cuarto de los juguetes, donde había coches, camiones y muñecas, los niños estaban más tiempo con los coches y los camiones y las niñas con las muñecas. La gente asumía que esto estaba determinado socialmente y nosotros teníamos datos que sugerían que quizá en parte estaba determinado hormonalmente en la fase prenatal. Luego me llevé los juguetes a la colonia de monos e hicimos pruebas con unos 100 animales. Y los machos pasan más tiempo con los juguetes de los niños, como son los coches y las pelotas, y las hembras con los juguetes de las niñas y en particular con muñecas. De manera que es posible que sea una parte de la herencia evolutiva, tener una preferencia por jugar con una serie de objetos diferentes. Desde luego que no estamos sugiriendo que las hormonas sean las responsables de todo. Claro que los padres y otras personas del entorno animan a un cierto comportamiento diferenciado en los niños y las niñas. Pero algunos de los motivos por los que a las niñas y a los niños les gusta jugar de forma diferente es porque en estado prenatal están expuestos a un entorno hormonal diferente. En los últimos años ha cobrado fuerza una nueva teoría que relaciona la homosexualidad con las hormonas encargadas del desarrollo del cerebro durante la etapa embrionaria. Concretamente, la cantidad de testosterona, hormona típicamente relacionada con el desarrollo de los caracteres sexuales masculinos, sería la protagonista de esta historia que tuvo lugar durante los primeros meses de existencia en el útero materno. Así, unos niveles muy bajos de testosterona en los fetos masculinos y unos niveles muy altos de esta misma hormona en los fetos femeninos serían los causantes de algunos cambios en las estructuras de las vías neuronales que todavía no se han identificado y que serían los responsables de las conductas sexuales de gays y lesbianas respectivamente. Aunque en los individuos adultos, estas variaciones hormonales no se han encontrado. Todavía es muy pronto para tener conclusiones al respecto. En el desarrollo de un embrión intervienen no solo factores hormonales, también genéticos, ambientales e incluso factores determinados por el azar. Pero entre los que piensan que existen causas biológicas para explicar la homosexualidad, esta es la teoría que más evidencias ha acumulado. Y es que las hormonas son responsables en gran parte de cómo somos, cómo nos sentimos y cómo nos comportamos. Bien, hablemos ahora de genes y hormonas. Sí, tengo razón. Lo que estamos diciendo es que si aparece el cromosoma Y, bueno, solo así aparecerán testículos. Y si aparecen los testículos, aparecerán
andrógenos, like testosterone, for instance. Y si a una ratita macho le privamos de esta testosterona inmediatamente después de nacer, bueno, perderá todo interés en las otras ratitas. Y she or he will even behave like, y se comportará como una ratita femenina. Por lo tanto, dices que las hormonas son mucho más importantes que los genes. Creo que esto lo he leído en algún sitio o te lo he oído decir en alguna parte. Sí, consideramos que el cromosoma Y es el que determina si somos machos o hembras, y en la mayoría de los casos así es. Sin embargo, cuando los cromosomas, el par 23, el XY o XX, pueden activarse por los niveles hormonales prenatalmente... Las hormonas prevalecen. Sí, las hormonas prevalecen. ¿Y lo has demostrado? Sí, una prueba que indica que es así son las niñas que tienen 2 cromosomas X, pero altos niveles de andrógenos prenatalmente y se comportan como varones. Pero todavía es más importante que haya gente con un cromosoma X y un cromosoma Y, o sea que son genéticamente hombres, que no pueden responder a las hormonas masculinas. Es decir, que son insensibles a los andrógenos. Y cuando nacen parecen mujeres. Sus genitales externos parecen ser de mujer y su comportamiento es tan femenino como el de cualquier otra mujer. Generalmente se les diagnostica como insensibles a los andrógenos en el cromosoma Y hasta que en la pubertad no les llega la menstruación. O sea que desde fuera son imposibles de distinguir respecto de otras mujeres, pero sin embargo poseen un cromosoma Y y básicamente son mujeres heterosexuales. Melissa, todos estos casos particulares que estás mencionando resultan tan alejados de la concepción tradicional de, oye, blanco, negro, hombre, mujer. O sea que nos llevaría a pensar que somos una especie de mezcla muy complicada de masculinidad y de feminidad. Sí, yo he estado hablando de todo esto en términos de blanco y negro, pero en realidad cada uno de nosotros es una mezcla muy complicada de masculinidad y feminidad. De manera que, ¿dónde está la persona que sea el típico hombre o la típica mujer? María Ángeles y Gemma se quieren desde hace más de 10 años. Son lesbianas y forman una pareja estable que vive con absoluta normalidad su homosexualidad. Tienen 3 hijas. Yo supe que me gustaban las mujeres prácticamente desde siempre, es decir, desde muy jovencita. Para mí era algo que era natural, es decir, lo veía como algo natural. La sociedad entonces te decía, no, tú tienes que tener novio, los amigos jugamos a parejas y tendrás un novio, etcétera. Y vale, yo me incorporaba a todo eso, pero para mí no era algo natural. Mi madre y los padres, que son sabios en estas cosas, lo saben, de alguna manera lo ven. Incluso, pues de alguna manera intentaban hacer alguna terapia para mí con un psicólogo, de hecho me llevaron a que me la hicieran. Y bueno, yo tuve que soportar un poco pues toda esa presión de la familia. El tema de la homosexualidad, que estaba de alguna forma patologizada, es decir, todavía hay sectores que piensan que es una enfermedad, que es una cuestión de hormonas, que es una cuestión, etcétera, ¿no? Que es una cuestión de constitución cerebral, etcétera. Todo esto ha ido cambiando, la información también. Como no es una enfermedad, no se ha de curar. Hemos trabajado muchísimo, mi compañera Gemma y yo, para poder lograr, entre comillas, una normalidad dentro de nuestra familia, ¿no? Los niños lo único que quieren es que se les quiera y se les acepte. Se da por hecho cuando vas, yo qué sé, a relacionarte en diferentes ámbitos, incluso los relacionados con lo cotidiano, que eres heterosexual. Carla Sanz es actor y traductor. Vive su homosexualidad con toda normalidad. Cree que las elecciones que cada uno va haciendo en la vida van conformando la personalidad y por tanto la orientación sexual.
supe que me gustaban los hombres. De hecho, tuve un primer, yo creo que como muchos homosexuales o como muchos hombres, tuve mis primeros juegos a los 14 años. 13, 14 años con un amigo. Y allí supongo que empecé a darme cuenta de algo. A los 16, 15, 16, que tuve mi primera novia, recuerdo que fuimos un día a ver The Rocky Horror Picture Show, película emblemática de aquella época y que supongo que rompió muchos esquemas, etcétera. Y recuerdo que a mí la bisexualidad de Tim Curry, que era el actor que hacía, que no me acuerdo el nombre del personaje, pero bueno, que era tan ambiguo que a mí me atrajo mucho ese personaje. Sé que hay teorías que dicen que cuando hay una familia numerosa y hay muchos niños, el último niño, pues es probable que sea homosexual o con mucha frecuencia y se justifica diciendo que es porque ya la especie no necesita perpetuarse. Yo qué sé. Seguramente siempre se ha dicho que en el ambiente homosexual hay mucha promiscuidad. Yo creo que en parte esa promiscuidad es por buscar la compañía que no se tiene, la compañía fija que a lo mejor en un ambiente heterosexual sí que se tiene más fácilmente. Yo, como de alguna forma yo he vivido eso en primera persona, yo la verdad, y yo de lo que me di cuenta con ese niño es de lo que él quería era que lo quisieran, de lo que él quería era amor. Ha vivido con normalidad el amor que había en su casa. Primero lo ha vivido con sus padres porque se querían, pero cuando se dejaron de querer, pues entonces ha vivido también el amor entre dos hombres, entre su padre y otro hombre. Y ha visto eso con normalidad y ha visto que le han dado cariño y nosotros le hemos dado cariño y él ha sido feliz. Y yo he visto que es un niño que es feliz. La experiencia investigadora de Kaz y Rahman se centra en la psicobiología y las diferencias cognitivas entre las orientaciones sexuales. Profesor en la Universidad del Este de Londres, Rahman también estudia la relación entre hormonas y comportamiento y las marcas biológicas prenatales que determinan la preferencia sexual. Bueno, ya has oído a Melissa Hines diciendo que somos una mezcla compleja de componentes masculinos y femeninos. ¿Estás de acuerdo con esto? Sí, estoy muy de acuerdo. Hasta cierto punto es cierta la idea de que los seres humanos poseen un tipo de cerebro que es como una especie de mosaico, en el que tenemos muchos atributos masculinos y femeninos. Mi opinión es que en los hombres gay y en las lesbianas, en los homosexuales, es todavía más evidente que el cerebro es como un mosaico, por el carácter y diferencias en cierto tipo de habilidades que ellos poseen. Veamos o intentemos analizar uno de tus campos preferidos. Son las relaciones entre la neuroanatomía y la orientación sexual. Si he entendido bien, hay algunos substratos neuronales en los hombres homosexuales y las lesbianas que tienden a ser opuestos, es decir, diferentes de lo habitual, del promedio. Tú has analizado con un ojo bastante crítico algunas de estas diferencias neuroanatómicas. ¿Por qué no nos explicas algunas de ellas? Sí, creo que entre las principales diferencias que se encuentran relacionadas con la estructura cerebral de los hombres gay y los heterosexuales, y sabiendo que estos estudios se han realizado solo a hombres, es decir, las diferencias son entre homosexuales y heterosexuales, las lesbianas casi no han sido utilizadas en este tipo de estudio, la diferencia más notable y más controvertida, y de la que hay más pruebas, es la que se encuentra en la región denominada núcleo intertejido del hipotálamo anterior. A los neuroanatomistas les gusta utilizar este tipo de palabras tan largas. Se refiere a un pequeño grupo de células que se encuentra en la parte frontal del hipotálamo. Esta estructura generalmente es diferente según el género. Es decir, que en los hombres heterosexuales parece ser que la N13, así es como la llamamos, es diferente.
que en los homosexuales. Y después viene la de las mujeres heterosexuales. Lo que encontró Lorraine en su famoso estudio es que la región N13 de los hombres gay era mucho más pequeña que la de los heterosexuales. Como en las hembras mamíferos. Eso es. La clave es que era más o menos del mismo tamaño que el de las mujeres heterosexuales. Esta es la primera indicación de que una estructura neuronal quizá esté conectada con la atracción sexual hacia los hombres o las mujeres. Es decir, que si se tiene una N13 grande, se siente atracción por las mujeres y si es pequeña por los hombres. ¿Y qué sucede con lo que llamáis SCN? Es decir, el núcleo supraquiasmático, que también está en el hipotálamo. En este caso parece ser que en los homosexuales es mayor que en los heterosexuales. Pero ¿cuál es la diferencia con el otro experimento? Bueno, no hay diferencias en la metodología. En los dos casos se utilizaron estudios con autopsias, pero tienes toda la razón, Eduardo. La estructura de SCN era más grande en los hombres gays que en los heterosexuales. Pero la clave vuelve a ser que era comparable con el tamaño que tenía en las mujeres heterosexuales. Lo que nos encontramos es que en los hombres gays se dan unos cambios en la estructura del cerebro que de alguna forma los acerca al de la mujer. De manera que si las mujeres tienen una estructura más grande o más pequeña, predecimos que los hombres gay mostrarán un tamaño similar. Y los experimentos fueron coherentes con esa teoría. Si comparamos un grupo de hombres con un grupo de mujeres, encontramos que hay rasgos que presentan diferencias significativas. Se llaman rasgos dimórficos. Lo es, por ejemplo, la altura, porque en promedio los hombres son más altos que las mujeres. Y también lo es la orientación sexual, ya que la mayoría de las mujeres se sienten más atraídas por los hombres y viceversa. La homosexualidad es, pues, desde este punto de vista, un rasgo dimórfico atípico. Algunas teorías consideran que la orientación sexual se incluye en un grupo de rasgos dimórficos que está influenciado por la diferenciación sexual de nuestro cerebro cuando somos fetos. Por tanto, si existe esta influencia biológica global, los homosexuales deberían presentar otros rasgos atípicos de su sexo. Y se han observado algunos, tanto anatómicos como funcionales, que parecen apoyar esta hipótesis. Entre las diferencias anatómicas destaca una región del hipotálamo que es más pequeña en mujeres que en hombres y que también es más pequeña en gays que en hombres heterosexuales. Se trata además de una región implicada en la conducta sexual masculina. En ratas, la manipulación de los niveles de testosterona durante el desarrollo fetal provoca cambios en su tamaño y una conducta sexual atípica en el estado adulto. También existen diferencias funcionales. Por ejemplo, el sistema auditivo emite sonidos con un patrón diferente en ambos sexos, y las lesbianas muestran un patrón más cercano al masculino que al femenino. Además, hay muchos más zurdos entre gays y lesbianas que entre heterosexuales. Las lesbianas presentan hasta un 91% más de probabilidades de ser zurdas que las mujeres heterosexuales. Y la lateralidad es una característica observable antes del nacimiento. Por otra parte, existe una estructura cerebral que tiene una forma diferente en hombres y mujeres, que también se ve afectada por las hormonas fetales y que es claramente atípica en los transexuales. Además, al no ser atípica en homosexuales, reafirma la disociación entre homosexualidad, que es una preferencia por el mismo sexo, y transexualidad, que se refiere a aquellas personas que no se sienten identificadas con su sexo, sino con el opuesto. Estos y otros rasgos atípicos apuntan hacia que ciertos factores biológicos, como las hormonas, desempeñan un papel en la determinación de nuestra orientación sexual. Pero todavía no son suficientemente determinantes para lograr el consenso entre la comunidad científica.
Hablemos de las supuestas diferencias cognitivas. Oye, son mucho más tradicionales y están, bueno, en la mente de la gente, ¿no? El hecho de que el hombre parezca desenvolverse mejor con la manipulación del espacio, mientras que las mujeres aparentemente se desenvuelven mejor con la expresión verbal. ¿Cuál es el estado de la cuestión en vuestra investigación? La investigación se encuentra en un estadio muy interesante, porque en realidad se han puesto en tela de juicio muchos de los mitos acerca de cómo se perciben las capacidades del hombre y de la mujer. No podemos hacer ninguna generalización sobre las capacidades de hombres y mujeres. Depende de las pruebas que se utilicen. Sobre los homosexuales, la teoría predice que los hombres gay y las lesbianas deben presentar las capacidades cognitivas contrarias a su sexo. Es decir, que los hombres gay deben pensar como las mujeres y las lesbianas como los hombres. Algunas pruebas apoyan estas hipótesis en los hombres, es decir, que los hombres gay tienen poca capacidad de rotación de objetos mentalmente, un reflejo de orientación espacial. Cambiar los objetos. Y también demostraron poca capacidad de juzgar la orientación de líneas, que una vez más es una capacidad espacial muy básica. Sin embargo, ganan a los heterosexuales en la memoria de localización de objetos. Y también es importante el hecho de que, comparados con los heterosexuales, los hombres gays son excelentes en la fluidez verbal, en la capacidad de producir muchas palabras, que es una característica muy femenina. En la investigación que hemos hecho sobre el tema, que fue bastante extensa durante una serie de años, lo que hemos encontrado es que las lesbianas solo se diferenciaban de las mujeres heterosexuales en la capacidad verbal. Es decir, que tienen una producción y fluidez verbal peor que las mujeres heterosexuales, pero son iguales que las mujeres heterosexuales en el resto de características. En todo el resto, ¿no? Hoy has mencionado la parte genética en la identidad de género y en la dirección sexual. Pero hay una cosa que me fascina, y estoy hablando de genética porque lo que voy a decir está relacionado con la genética. Tú has estudiado a los homosexuales en los grupos familiares y hay algo increíble. Parece ser que has podido demostrar que hay más homosexuales entre los hombres que tienen más hermanos mayores. Es decir, que si se nace al final o hacia el final de una familia numerosa, se tienen más posibilidades de ser homosexual. Sí, tiene razón. Existe el efecto del hermano mayor para la orientación sexual. De manera que los hombres gay típicos tienen una gran cantidad de hermanos mayores, pero no muchas hermanas. Ha de ser específicamente hermanos mayores. La teoría que existe en la actualidad es la de la inmunidad maternal. Esto es que el sistema inmunológico de la madre reconoce una sucesión de fetos masculinos y comienza a inmunizarse contra ellos. La teoría es que los anticuerpos creados por la madre quizá tengan un impacto en el cerebro que se está desarrollando y lo fuercen a tener una inclinación femenina que produce la homosexualidad en los hombres. En la actualidad, esta es una de las teorías más revolucionarias en el campo y se está investigando para analizar las relaciones biológicas que se correlacionan con esto. Se ha establecido el efecto del hermano mayor. Ahora hay que analizarlo en profundidad. La aplicación de la testosterona mediante un simple parche dérmico puede convertirse en una sencilla y eficaz solución para algunos problemas de disfunción sexual en las mujeres. Los resultados son claros. Tras varias pruebas ha quedado comprobado que los parches aumentan el deseo y la satisfacción sexual. El ensayo clínico se encuentra en una tercera fase de experimentación y se está realizando una evaluación a más de 500 mujeres que sufren un trastorno de hipoactividad del deseo sexual tras haber sido sometidas a una intervención quirúrgica para extirpar sus ovarios. Si finalmente es aprobado por la Agencia Norteamericana del Medicamento, el parche hormonal podría ponerse a la venta el año que viene.
La testosterona es una hormona asociada habitualmente a los hombres, aunque también se produce de forma natural en las mujeres y juega un papel importante en el deseo sexual. El parche se cambia 2 veces por semana y libera 300 microgramos de testosterona natural al día. Un grupo de científicos a bordo del buque Hespérides ha iniciado una misión novedosa y ardua: cartografiar centímetro a centímetro el fondo marino español, una zona de la que, según aseguran los expertos, apenas se conoce tan solo el 20%. La expedición está compuesta por 30 científicos y 60 marineros que llevan meses enrolados a bordo del buque de investigación oceanográfica Hespérides. De momento, ya se han elaborado los primeros mapas completos de la geografía marina de Baleares y Canarias, y en estos momentos se está acabando de rastrear la costa gallega. Según los expertos, la geografía oceanográfica es una gran desconocida de la que apenas nada sabemos. En la expedición se está utilizando tecnología de alta precisión como ecosondas, que gracias al sonido reflejado obtienen mapas donde pueden identificarse volcanes, cañones submarinos y montañas de sal. Los datos recogidos se están agrupando en un banco de información que permitirá prevenir riesgos y mejorar la protección medioambiental de los ecosistemas marinos. Muy pronto nos podremos olvidar de los implantes, puentes y demás técnicas odontológicas, ya que un equipo médico de odontólogos británicos acaba de crear por primera vez en la historia dientes naturales a partir del cultivo de células madre. De momento, las pruebas se han llevado a cabo en ratones. Sin embargo, los expertos creen que en 2 años se podrán experimentar en humanos. Los buenos resultados iniciales indican que la nueva terapia podría llegar al mercado en tan solo 5 años. La técnica consiste en reprogramar las células madre en el laboratorio para que puedan crecer hasta convertirse en dientes. Este proceso tarda aproximadamente 2 meses en concluir y una vez la pieza está completa, se trasplantan al maxilar correspondiente. Una de las principales ventajas de la nueva terapia es que un diente vivo puede conservar la salud de los tejidos vecinos mucho mejor que una prótesis artificial. Una pieza puede costar entre 2.000 y 3.000 euros. Los responsables de la NASA no cesan en su empeño de descubrir otros sistemas solares similares al nuestro. En la próxima década, una nueva misión se encargará de buscarle hermanos gemelos al planeta Tierra. La misión, que tiene como objetivo encontrar otros sistemas solares similares al nuestro en la inmensidad del universo, ha sido bautizada como Terrestrial Planet Finder. Para ello, los astrofísicos ya cuentan con la ayuda del telescopio Spitzer, que a diferencia del Hubble no detecta la luz, sino el calor del universo, por lo que puede realizar análisis y rastreos más fidedignos. Además, la nueva técnica de captación de radiación infrarroja permite al aparato ver el interior de las nubes de polvo, que son el origen de las nuevas estrellas y los planetas. Todo ello permitirá analizar la composición y la evolución de estos sistemas tan desconocidos para la mente humana. Y hay algunas señales de las que hemos mencionado que pueden adjudicarse al primer periodo de la vida. ¿Cómo cuáles? Se dice, por ejemplo, que los homosexuales recuerdan muy bien que siendo niños, cuando eran pequeñitos, preferían un entorno más afeminado o aspectos de feminización. Sí, hay indicadores tempranos que muestran que los hombres gay y las lesbianas desde luego han tenido inclinaciones por el comportamiento que es propio del sexo opuesto. Los hombres gay recuerdan haber tenido una niñez que denominamos niñez no conformista con el género. Es decir, que típicamente prefieren jugar con niñas, prefieren jugar con juguetes de niñas y tienden a tener a las niñas como amigas. Y con las lesbianas sucede lo contrario. Su comportamiento es de chicotes, en la niñez. Es decir, que existen unas indicaciones muy tempranas de que la sexualidad está interiorizada desde una edad muy temprana en la niñez, o antes del nacimiento. Ciertas características corporales son el reflejo de efectos hormonales anteriores y una característica clásica es la proporción de la longitud de los dedos. La longitud de los dedos, la relación índice-anular. Sí, quizá otros de mis colegas ya han tratado este tema. Si se observa la longitud del dedo índice y anular, los hombres en general tienen un dedo índice mucho más corto que el anular, mientras que las mujeres tienen la longitud de los dedos más iguales. Si se
recogen muestras hormonales de mujeres embarazadas y luego se analiza la proporción de los dedos, las muestras tomadas del útero tienen una buena correspondencia con la longitud de los dedos, es decir, que es un marcador muy potente de hormonas prenatales. Y esto es fantástico, ya que no es necesario utilizar procedimientos invasores como las operaciones. Por los dedos tenemos una idea aproximada de lo que sucedió hace muchos años. De lo que pasó hace mucho tiempo, ¿no? Y esto diferencia muy bien a los hombres de las mujeres, ¿no? Esta diferencia entre el segundo y el cuarto dedo. Pero, ¿qué sucede con los homosexuales? ¿Hay alguna correlación? Sí, hay pruebas muy interesantes que son muy novedosas. Las pruebas son contradictorias entre sí, pero muestran una tendencia a partir de la cual se puede establecer un modelo. Hasta ahora hay aproximadamente 2 estudios que han demostrado que los hombres homosexuales y las lesbianas muestran una proporción típica masculina. Es decir, que las lesbianas tienen una proporción muy masculinizada, un dedo índice más corto, pero los hombres gay también tienen el dedo índice más corto. Sin embargo, hay 2 estudios que han encontrado lo contrario en los hombres homosexuales, que tienen un dedo más femenino. O sea, que existe una contradicción y yo, en estos momentos, estoy investigando este tema para ver cómo se puede explicar la diferencia. También hay otros datos interesantes, como que los hombres gay tienen el pene más grande que los heterosexuales. Y una vez más, esta es una característica masculinizadora. Y quizás esta testosterona adicional masculiniza otras de las características sexuales. Aunque he oído muchas críticas de este estudio, porque al parecer se hizo con informaciones proporcionadas por los propios sujetos, ¿no? Desde luego se hizo así, pero hay un estudio en el que los médicos midieron objetivamente la longitud del pene y se llegó al mismo resultado. Es decir, que hay una posible comparación, pero tienes toda la razón. El estudio se basó en las informaciones proporcionadas por los mismos sujetos. Este es un tema en el que los hombres tienden a ser muy amables consigo mismos. Desde luego. Hoy vamos a ver un experimento que pone de manifiesto cómo los sentimientos que se generan al presentar una imagen de un hijo o de una pareja se activan las mismas áreas cerebrales. Es la constatación que el amor materno y el amor filial se enclavan en el mismo lugar del cerebro. Este es un experimento de resonancia magnética funcional. Lo que nos permite la resonancia magnética funcional es ver aquellas áreas del cerebro que están activadas en ese momento. Esas áreas son las que reciben un mayor flujo sanguíneo y por consiguiente aparecen coloreadas en nuestras imágenes. La ternura, la intimidad y la generosidad que suscitan los hijos en una madre ocupan un lugar muy remarcable en la conducta humana. Cuando una madre ve la imagen de un hijo y se capta su actividad cerebral por resonancia magnética, se activan unas determinadas zonas del cerebro que no se activan con un afecto menos comprometido. Estos mismos sentimientos afloran cuando a la misma persona se le presentan las fotos de su pareja o de su mejor amigo o amiga. Se activan precisamente las mismas áreas cerebrales. En estas áreas del cerebro que se le han activado, son áreas de cerebro directamente relacionadas con los centros del placer y de la recompensa. Es decir, que cuando una persona observa fotos de su propio hijo y de su partner, su pareja, se activan áreas que se superponen y son áreas directamente relacionadas con esas áreas del placer. Pero lo más curioso del caso es que durante este mismo estudio se inhiben las áreas relacionadas con los procesos de crítica o de juicios negativos. Así, se explicaría por qué se pierde la capacidad de juzgar equitativamente a personas a las que se quiere de manera intensa. Este experimento nos aproxima a una mejor comprensión de las bases neurológicas de uno de los instrumentos más formidables de la evolución, el que provoca que la procreación de las especies y el cuidado de la prole sean experiencias profundamente compensatorias y gratificantes. De esta manera, se asegura la perpetuación y la supervivencia de la especie.
Dick Swap es director del Netherlands Institute for Brain Research y profesor de la Universidad de Ámsterdam. Experto neurobiólogo, su trabajo se focaliza en el estudio de la relación conducta-cerebro, centrándose en la homosexualidad y transexualidad. Bueno, hasta ahora hemos estado analizando las bases sociológicas y hormonales de la identidad de género y la orientación sexual. Pero tú llegas al final de este debate y dices algo nuevo, porque hay algo más allá de todo esto. Sin lugar a dudas, definitivamente, hay unas bases neurológicas que explican la diferencia sexual, y esto cayó como una bomba. Todo lo que hacemos, lo que sentimos, está basado en redes estructuradas en el cerebro. Y la idea es que las diferencias sexuales localizadas en el cerebro son la base de la identificación del género, el sentirse mujer u hombre y nuestra orientación sexual. Hemos realizado unas 3.000 autopsias a personas que han donado su cerebro para la investigación. Aquí, en el Banco de Cerebros de Holanda, contamos con mucho material para estudiar ciertas enfermedades, pero también la diferenciación sexual del cerebro, las diferencias entre el cerebro masculino y femenino. A principios de los 80 encontramos las primeras diferencias de género en el cerebro humano y los resultados se publicaron en la revista Science. ¿Este fue tu artículo? Sí, este fue el primer artículo sobre las diferencias sexuales localizadas en el cerebro humano. Y fue como una bomba, porque, bueno, vamos a recordar a la audiencia cuál era la situación hasta entonces. El sentimiento general en el mundo occidental era que todo se podía construir socialmente, también el género sexual. Y, por supuesto, las feministas se apuntaron a esto, a que las diferencias sexuales estaban en la sociedad y no establecidas en el cerebro. A principios de los 80 encontramos las primeras diferencias sexuales y el movimiento feminista estaba muy enfadado porque se podían tener diferencias sexuales en cualquier parte del cuerpo, pero no en el cerebro, porque todo era causado por la sociedad. Poco a poco fuimos encontrando más pruebas de las diferencias de género sexual localizadas en el cerebro. La gente lo que tenía en su cabeza, o lo que recordaba, era la historia del doctor John Money en Winnipeg, en Canadá. Había unos mellizos y resulta que se operó a uno de ellos y durante la operación, bueno, ocurrió un accidente. De alguna manera no se controló la electricidad, se descontroló y el pene del niño quedó absolutamente destruido. John Money, el doctor, aconsejó a los padres, corrígeme si me equivoco, pero les aconsejó que se comportaran de manera que aquel niño se comportara como una niña, la trataran como una niña, que le dieran juguetes, que la educaran como una persona del otro sexo. ¿Y qué sucedió después? Hace 10 años, cuando hablamos durante un congreso de este caso de John Money, yo dije que esta era la única prueba de que la sociedad y el entorno pueden ser importantes, porque siempre se ha dicho que se trataba de una historia que acabó con éxito. Money dijo que había sido un éxito. El niño ha acabado siendo efectivamente una niña. Bueno, se le cambió el nombre de Brian a Brenda. Sí, sí. Y se operó para que tuviera órganos sexuales femeninos. Y durante la pubertad se le aplicaron hormonas femeninas. Todo era femenino.
Pero en ese momento alguien del público, el profesor Milton Diamond de Honolulu, se levantó y dijo que no era así, que no era una historia con final feliz, que él conocía a la persona y que había vuelto a cambiar a hombre, que se había casado, que había adoptado a hijos y que era un hombre razonablemente feliz. En mi opinión, esto quiere decir que no importa lo que se haga. Eliminar el pene, ofrecer ayuda psicológica, implantar hormonas durante la pubertad, no se puede cambiar el comportamiento. Y esto es debido a la programación que tiene el cerebro desde el principio de su desarrollo. Es una historia muy triste, porque al parecer Brenda se volvió a cambiar el nombre efectivamente por el de David y al final se suicidó. Sí, hace un mes se suicidó. Creo que es una historia muy triste. Se destrozó una vida por la decisión tomada 9 meses después del nacimiento del niño. Desde el descubrimiento de los genes, los hombres se han preguntado si la homosexualidad es hereditaria. Durante los últimos 10 años, y a pesar de la secuenciación del genoma humano, los esfuerzos por encontrar un gen o un grupo de genes relacionados con la orientación sexual no han aportado ningún dato concluyente. Los únicos estudios que parecen relacionar la homosexualidad con la herencia genética son los realizados entre hermanos. Así, parece ser que los individuos con un hermano gay tienen un 22% de posibilidades de ser también ellos gays, mientras que los hermanos de heterosexuales solo tienen un 4% de posibilidades de ser homosexuales. Con las mujeres sucede algo parecido. Por otra parte, otros estudios con gemelos parecen indicar que si entre los dos hermanos uno es gay, es más probable que el otro también lo sea, si comparten toda la información genética, es decir, si son gemelos idénticos. Sin embargo, a pesar de que estos estudios sugieren una influencia genética en la orientación sexual, tanto en hombres como en mujeres, algunos problemas de interpretación parecen restarles credibilidad. La razón es que siempre que se plantean hipótesis de variabilidad en familias, no se tiene en cuenta que el ambiente en que crecen los hermanos puede actuar como factor determinante de su conducta, con lo que es difícil saber qué es causado por los genes y qué es causado por el entorno que les rodea. ¿Podemos mirar o analizar el gráfico de la producción hormonal según las edades? Esta es una gráfica que indica el periodo de toda una vida. La primera parte es el tiempo que se pasa dentro del útero, y se puede ver cómo hay un pico de testosterona en el útero hacia la mitad de la gestación. Y en los niños hay un segundo pico de testosterona unos meses justo después del nacimiento. Después. Esto solo sucede en los niños y no en las niñas. Y no en las niñas. Efectivamente. En la pubertad hay un nuevo aumento de testosterona en los chicos y un aumento de testosterona y de estrógenos en las chicas. De manera que, de hecho, hay 2 periodos durante los primeros años de vida en que el cerebro está expuesto a las hormonas. A mitad de la gestación y justo después del nacimiento. Esto causa una diferencia en la formación de las células y de los conectores que dura por el resto de la vida. Es decir, que de esta manera el cerebro, desde los primeros momentos del desarrollo, define si es de hombre o mujer. Si esto es cierto, y parece innegable, oye, vamos a ver, o vamos a dejar de lado por un momento las diferencias en el cerebro. Lo que es innegable es que este flujo de testosterona en el feto, y justo después del nacimiento y en la pubertad, si esto afecta a la estructura del cerebro de la forma en que lo hace, según tú dices, la gente no debería tener mucho más cuidado a la hora de ingerir hormonas en algunos periodos de su vida. ¿Qué piensas de esto?
Me preocupa mucho la ingesta de productos químicos o medicamentos durante el embarazo, puesto que muchos de estos compuestos se transmiten fácilmente al feto. Sabemos de medicamentos que toman, por ejemplo, las mujeres con epilepsia, y sabemos que esos medicamentos aumentan enormemente el riesgo de tener un hijo transexual. Es decir, que cualquier cosa que influya en los picos hormonales durante el desarrollo y su interacción entre las hormonas y las células nerviosas que se están desarrollando es un factor de riesgo para la diferenciación sexual normal del cerebro. Beatriz nació varón. A los 8 años ya se hacía a escondidas con los pintalabios y los pendientes de su madre. Empezó trabajando como ayudante de cocina en su pueblo natal y, sin dejar el empleo, pasó a adoptar su identidad femenina. La transexualidad se manifiesta de una forma consciente quizá en la adolescencia, ¿no? En mi caso. De forma, digamos, inconsciente o de forma vivencial desde que eres muy joven, ¿no? Beatriz llevó adelante la recuperación o afirmación de su identidad femenina por encima de su cuerpo de hombre. Primero fue la conciencia y después el proceso de iniciar los cambios. ¿Cambiar el comportamiento? No, el comportamiento no lo cambias. Introduces cambios para adaptar el físico o adaptar la conducta como tú crees conveniente y no como te han impuesto, ¿no? Desde el sexismo. Las personas transexuales quieren estar donde decidan ellas, no donde marquen sus genitales. Muchos no quieren operarse. Los colectivos, al día de hoy, estamos reivindicando el derecho que tenemos los individuos a nuestra propia identidad, nuestra identidad sexual. Los colectivos de transexuales estamos reivindicando pues el derecho a que las leyes protejan esta identidad sin pedir intervenciones quirúrgicas. Los transexuales se miran en la ley inglesa que permite reconocer a la persona transexual en base al sexo que siente y que vive, independientemente de las cirugías que la persona desee acometer. Yo pienso que las teorías biológicas que intentan determinar o buscar el origen de la transexualidad tienen una importancia relativa para las personas transexuales y para la población transexual en general. Pienso que como anécdota o como curiosidad puede estar bien, pero no es algo que nos preocupe especialmente. La transexualidad, según Beatriz, apunta directamente a una disolución de las categorías hombre-mujer como compartimientos estancos. Es posible que tengas razón cuando dices que esto, bueno, que se trata solo de la punta del iceberg. Porque lo que encuentro fascinante es que el hipotálamo, podemos ver cómo es en realidad este hipotálamo. Esta es una sección del cerebro y el hipotálamo es la parte de la base. Esta es una sección del hipotálamo diseccionada en una autopsia. Se pueden ver los nervios ópticos y sobre ellos está el hipotálamo. Y el hipotálamo es muy pequeño con relación al resto del cerebro, ¿no? Sí, tiene el tamaño de la uña del dedo gordo. Y muchas cosas importantes suceden aquí. Has mencionado el comportamiento y orientación sexual, pero también parece ser que allí está el comportamiento de la alimentación o frente a la alimentación y de los ciclos circadianos, que son los que nos despiertan por la mañana y nos hacen dormir por la noche, ¿no? Y todo esto. Para darte una idea, el reloj del cerebro que regula todas las fluctuaciones del día y la noche, el despertarse, el dormir, las hormonas, el comportamiento, tiene un volumen de 1 milímetro cúbico de largo. De manera que hay muchas estructuras en el hipotálamo que son responsables de muchas funciones y que son muy pequeñas, pero son muy importantes. Y, Dick, ¿cómo es posible? Cuando miras a un hombre o a una mujer en la calle, se ven tantas diferencias entre ellos que para la gente de la calle, si alguien como tú viene y dice que también hay diferencias en la estructura del cerebro,
Oye, no parecería tan extraño de aceptar. Parece casi normal. Pero en realidad no lo es. Y vosotros sois probablemente uno de los pocos equipos de investigación en todo el planeta que trabaja en esto. Y hay muy pocos fondos para investigar. ¿Por qué no nos tomamos eso más seriamente? Bueno, es un tema controvertido. Cuando hice el descubrimiento del hipotálamo, me atacó el movimiento feminista. Luego descubrí las diferencias según la orientación sexual, es decir, las diferencias entre el hombre homosexual y heterosexual. Y entonces me atacó un grupo de personas. Me amenazaban día y noche con llamadas telefónicas. Me amenazaron de muerte y con poner bombas aquí y en el laboratorio. Y tenía que dar clase con guardias de seguridad. Había manifestaciones delante de mi casa. Es decir, que ha creado todo tipo de emociones. Por otra parte, cuando encontré la diferencia entre los transexuales, estos estuvieron bastante contentos, ya que pueden utilizar mis resultados para hacer constar un cambio de sexo en el pasaporte y el certificado de nacimiento en el Tribunal de Bruselas. En Holanda esto es posible, pero en otros países no se puede cambiar el sexo en el pasaporte. ¿Y qué pasa con la religión? Hemos heredado una cultura religiosa. ¿Y cuál fue la postura de los estamentos religiosos? Si vas a la Biblia, hay textos que dicen que es una situación terrible para Dios nuestro Señor que alguien vista de forma errónea. Y en esto se hace referencia a los transexuales. Y para los homosexuales, incluso se dice que se deberían matar. O sea, que en la Biblia se les condena, sin duda. Y es posible que esto haya servido de guía en gran parte de la sociedad. Afortunadamente esto ha cambiado, ¿no?